Magic moments when two hearts are magic. Bueno, el certamen coral de Egea nació en el año 1970 con un objetivo vinculado a una celebración que era la llegada del agua a las tierras de Egea por el Canal de las Bardenas. Son 46 años de celebración conjunta de lo que es el canto coral, una celebración cívica incrustada en unas festividades que son las fiestas del agua. Tener un certamen coral de nivel nacional, prestigiosísimo a nivel de toda España, en Egea, pues bueno, es un hecho muy interesante, no solo para Egea, sino incluso para la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿no? Pero para Egea tiene otras derivadas, tiene otra derivada también de impacto promocional. La imagen de Egea sale por todos los medios de comunicación, sale también, llega directamente a los propios coralistas y acompañantes que nos conocen y pasan unos días con nosotros, y ese impacto promocional no tiene precio para nosotros. Pero tiene un impacto directo también sobre la economía egeana, porque toda la hostelería, la restauración está a pleno rendimiento, la capacidad hotelera está 100% ocupada. Tiene una derivada de fomento de la composición coral. Los coros, cada año nosotros encargamos a un compositor aragonés, en este caso Antonio Salanova, una obra obligada de temática aragonesa que los coros adultos cantan. Tiene una derivada también de fomento de la formación. Recuperamos los talleres formativos dirigidos a directores de coros y este año pues Esteban Urcelay, el subdirector del Orfeón Donostiarra, nada más y nada menos, ofrece un taller dirigido específicamente a los directores de coro de jóvenes. Vengo con muchas expectativas porque siempre he oído hablar fenomenal de este concurso, por lo bien organizado que está, por el nivel que tiene y por ser un certamen muy serio, ¿no? El mundo coral, lo bonito que es el compartir música entre mucha gente y con el público, ¿no? Entonces, tener que juzgar eso ya de por sí a mí siempre me cuesta, pero bueno, al final es un certamen y es lo que nos toca, es la responsabilidad que nos toca. Y por mi experiencia, lo bueno que tiene participar en un certamen para un coro es que bueno, sirve un poquito de motivación extra, ¿no? De marcarte un objetivo, una finalidad y que los ensayos ese día a día te sirva pues, para decir, bueno, tengo que superarme. Dirigir el coro de Radio Televisión Española, pues la verdad es que es una experiencia maravillosa, ¿no? Y más, bueno, para cualquier director, evidentemente, pero quizá para mí, que llevo en ese coro pues, desde el año 98, cantando, siendo jefe de cuerda, después de tenores, luego subdirector, y ya por fin hace un par de años me dieron la responsabilidad de ser el director titular, y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo.